tal? Bueno, que nos acompañan en esta emisión. Silvino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, seguimos platicando con estas cuestiones del derecho fiscal constitucional y el día de hoy queremos compartirles el artículo 22 que habla acerca de las penas, tema bastante interesante, Silvino. De entrada, diríamos que el artículo 22 de la Constitución habla de la prohibición de las penas inhumanas. Es un catálogo de lo que está prohibido atendiendo a que se trata de penas inhumanas y pues se entiende por penas inhumanas pues aquellas que son ejemplificativas, que son simbólicas, aquellas que en realidad lo que están buscando es sancionar a la sociedad más que al individuo, ¿no? Por eso hoy están prohibidos este tipo de sanciones, este tipo de penas. Recordemos que en la época premoderna, ¿no? En la época premoderna observábamos que existía la famosa picota, ¿no? La picota era pues una construcción donde ponían ahí a los pues sentenciados, ¿no? A los que se robaban las cosas, a los ahorcados ahí los dejaban pues un tiempo, ¿no? Y la picota era pues un monumento que estaba en el centro de las ciudades, en el zócalo de las ciudades. Y bueno, pues cuando se dio la independencia de los países de América Latina, de México en particular, pues diríamos que una manera de tratar de demostrar que se acababa la época en la cual existe pues esa dependencia con la cultura europea, pues era tirar, ¿no? Derrumbar las picotas, ¿no? Recordemos que tenían arriba unas pues como eslavas de fierro, ¿no? Eran de piedra todas, una columna de piedra, y tenían ahí unas argollas, mejor dicho, ¿no? de fierro, para que ahí se amarraran a las personas. Pues había sanciones como por ejemplo el quitarles dejarlos desnudos de la parte superior y ponerles miel, ¿no? Y entonces a las 12 del día los ponían ahí con el sol, las abejas y otros que pasaran y les echaran una lengüetada, ¿no? Pues entonces todo eso pues representaba de alguna forma que más que castigar a esa persona era una manera simbólica, lo utilizaban como un instrumento, desde luego que contravenía cualquier respeto a la dignidad humana, ¿no? Cualquier principio de respeto a la dignidad humana, y era una manera de decir, bueno, pues ya vieron lo que le pasa al que roba las ovejas, al que roba el ganado, al que mata, al que tal, ¿no? Entonces, pues ese tipo de sanciones, ya en la época moderna, se cambia toda esa concepción de este tipo de castigos, ¿no? El destierro, que el destierro no era permanente, era por un determinado tiempo, normalmente era de entre 2 y 4 años, por eso en las ciudades había siempre quien controlaba la entrada de las ciudades, porque pues esa gente se quedaba en sus cuevas ahí escondidos por ese destierro que estamos comentando. Y bueno, pues hoy todo eso ha cambiado a partir de esta modernidad, digamos, del derecho, y pues hoy por eso el artículo 22, pues diríamos que si queremos ponerle un título, ¿no? Luego las editoriales, cuando editan los libros le ponen un título, bueno, pues le podríamos poner la prohibición de las penas inhumanas, y entonces ahí tenemos un catálogo pues de todo tipo de penas, ¿no? Y bueno, el primer problema que tenemos es ya para la parte fiscal, ¿no? Y por eso quisimos comentar todo esto así muy a grosso modo, pues la parte fiscal, el primer problema que tenemos es si para la parte fiscal aplica el artículo 22 constitucional, porque en realidad si estamos hablando de penas, pues como quedaría a entender que es aplicable para el derecho penal. Ya la Corte, ya desde hace muchos años, desde la década de principios de los 90, pues definió que de alguna manera, pues este artículo 22 constitucional no era aplicable exclusivamente para la materia penal, sino que era aplicable para otras materias, incluso la materia, pues en este caso la materia administrativa, la materia del derecho fiscal. Entonces, encontramos ahí, como lo tenemos en esta lámina, pues tenemos ahí varias penas que tienen que ver precisamente con lo que nos ocupa. Quisiéramos dividir esta exposición, si tú lo permites, Esteban, pues a lo mejor dividir hoy en esta primera parte en lo que viene siendo las penas infamantes, las penas inusitadas, las penas trascendentales, y pues la siguiente ocasión hablar un poquito de la prohibición de la multa excesiva, de la confiscación de bienes, y bueno, yo creo que nos vamos a ir 2 o 3 sesiones con este tema, porque creo que es muy importante. Y bueno, pues de aquí diríamos que lo primero que habría que considerar es que habría que distinguir lo que vienen siendo las sanciones del derecho fiscal sancionador y el derecho penal fiscal. Una cosa es los castigos del derecho fiscal, ¿no? Como tal, y otros son pues las sanciones del derecho penal, que son dos disciplinas totalmente, digamos que totalmente distintas. En el caso del derecho fiscal sancionador, pues lo primero que encontramos es el grave problema
de que digamos que en la academia, en la teoría, no tiene un nombre. Encontramos la división del derecho fiscal, el derecho procedimental fiscal o procesal fiscal, y luego cuando hablamos del derecho fiscal sancionador, pues algunos le llaman derecho punitivo fiscal, que se confunde con propiamente el derecho penal, algunos le llaman derecho sancionador, ¿no? Y bueno, al final del camino diríamos que es el derecho fiscal sancionador, sería a lo mejor lo más apropiado para distinguir las sanciones administrativas de las sanciones del derecho penal fiscal, porque una cosa son los castigos, los delitos fiscales y los castigos que conlleva esto, y otra cosa es pues precisamente lo que viene siendo el derecho fiscal sancionador, que no tiene una relación, pues diríamos, entre ambas, ¿no? No hay una pues, relación entre las dos tipos de penas, ¿no? En cuanto a que una pues es normalmente una sanción de la privación de la libertad, el otro tiene otro tipo de sanciones. Entonces, de lo que nos vamos a abocar, hablando del derecho constitucional fiscal, que es el tema que estamos viendo, pues lo que nos vamos a abocar es precisamente de las sanciones desde el punto de vista, digamos, del derecho fiscal sancionador, es decir, las que impone la administración pública, que tienen una gran distinción con las sanciones que tiene el derecho penal fiscal. De entrada, si analizamos las distinciones, pues diríamos que el derecho fiscal sancionador lo que establece son sanciones como pueden ser sobre todo las multas, ¿no? Las clausuras, la pérdida de derechos, ¿no? Que serían las sanciones desde el derecho fiscal sancionador, y que bueno, las multas, las clausuras, ¿no? Que las clausuras son preventivas, lo que corresponde a la pérdida de derechos, ¿no? Son castigos que se imponen desde este ámbito y por lo tanto lo impone la administración pública, lo impone la autoridad fiscal y no lo impone una sentencia. A distinción del derecho penal fiscal, pues se impone una resolución de carácter administrativo. Hoy en la doctrina, en la academia, hay un ambiente muy generalizado, diríamos, relacionado con la crisis que representan los castigos relacionados con las multas. Hoy las multas, digamos que el problema que tienen es que pareciera, desde el punto de vista, digamos, sociológico, ¿no? Que las multas ya no son un castigo, sino que se están confundiendo con un gravamen. Porque nosotros lo vemos, pues en ocasiones que, de entrada, las grandes empresas, las grandes corporaciones, cuando hacen un estudio, pues el estudio del año siguiente o las provisiones o todo el planteamiento que hacen del año siguiente, que tú mejor que yo lo sabes, pues lo que dicen es sueldos, materia prima, no sé, la compra de divisas, el incremento que puede haber en el movimiento del valor de la moneda, etcétera, y luego le ponen por ahí pues multas, ¿no? Y bueno, y esas multas, o sea, están previstas. ¿Cómo están previstas las multas, no? Pues lo que pasa es que pareciera que las multas se están volviendo una especie de gravamen en las grandes empresas, y en el argot, pues de nosotros, los ciudadanos de a pie, pues mandamos a alguien a hacer un trámite, o sabemos que alguien fue a un trámite con alguna dependencia pública y resulta que llega de esa dependencia y dice, fíjate que ya no pasó nada, ya arreglé el trámite, ya me dieron mi licencia de funcionamiento, mi licencia de uso de suelo, mi licencia de algo, lo único que hice fue pagar una multa y con eso se resolvió. Y entonces, pues la multa pareciera que es lo que te desahoga o te representa el cumplimiento de una obligación, como si fuera prácticamente el pago de un derecho. Y estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa son propiamente las contribuciones y otra cosa son las multas. En teoría las multas deberían de doler. La historia dice que las multas se impusieron a las clases altas para que no los pusieran en la picota o para que no entraran a la cárcel. Entonces una forma, no desterrarlos, la forma de sustituir ese tipo de castigos era con las multas, porque eran los únicos que tenían la capacidad económica de pagarlas, ¿no? Hoy las multas pues ya se generalizaron, ¿no? Y bueno, tanto hay multas para personas de altos pues, poder adquisitivo como para personas que no tienen ese poder adquisitivo. No obstante esa situación, pues esas sanciones se imponen, esas sanciones que se imponen a los particulares, pues de alguna manera hoy pareciera que se confunden con el pago de derechos, y por eso pues hoy pareciera que no son tan costosas. Y vamos más allá, pues cuántas veces un agente de tránsito, alguien, pues cuánto cuesta la multa por pasarme el semáforo, pues yo pago la multa, ¿no? Entonces, lejos de que se vuelva un castigo, pues se ha estado volviendo ya una especie de gravamen adicional, lo cual está representando pues una considerable afectación, pues para que se considere prácticamente como lo que debe de ser, como algo que duela para que no se vuelva a cometer esa infracción, ¿no? Y entonces hoy encontramos que esas multas están pasando a segundo término. El gran riesgo que hoy tenemos de que digamos que las multas
ya no cuestan, ¿no? Que las multas incluso, pues así como que en el ambiente estudiantil diríamos, papi paga las multas y entonces voy a la velocidad que se me antoje. Bueno, pues en el argot diríamos jurídico, pues el gran problema que tenemos es que entonces empecemos a regresar a las penas infamantes. Y hoy, pues eso pareciera que lo estamos viendo con la reforma de 2014. Si estamos observando el artículo 69 y 69b del Código Fiscal, pues lista de contribuyentes deudores, lista de no localizados, lista de contribuyentes sentenciados, lista de esto, lista del otro. Entonces, al final, pues esas listas que se publican en la página del SAT, ¿no? Las del 69b, que incluso se publican en el Diario Oficial de la Federación, pues lo que estamos haciendo es como que evidenciar o estar exhibiendo a las personas. Y bueno, pues habría que preguntar si esas no se están volviendo verdaderamente penas infamantes, ¿verdad? Sí, así es. O cuando, por ejemplo, el contribuyente que trabaja con empresas importantes y les piden que utilicen su portal, por ejemplo, para facturar o para que les hagan sus pagos, luego ahí aparece la leyenda, ¿no? Van a facturar en el portal y aparece que están en la lista del 69B. Y entonces ya desde ahí la empresa les dice, ya ni te metas a mi portal, ni lo ocupes, primero arregla tu situación porque algo tienes, ¿no? Y ya con eso estás evidenciado, ¿no? Algo tendrás que hacer en el SAT para que te quiten esa traba, esa famosa etiqueta, ¿verdad? Que a veces le ponen, a veces también a los vehículos. Cuando también, como dices, vas a hacer un trámite y no lo puedes hacer porque está etiquetado. Algo tiene y tendrás que ir a pagar a lo mejor algo, ¿verdad? Para que se pueda hacer el trámite. Claro, y fíjate que en el planteamiento que se hizo por los contribuyentes cuando se entró en vigor el artículo 69 con esta reforma, recordemos que el 69 regula el secreto fiscal, y dice, no se considera secreto fiscal cuando la autoridad esté obligada a enviar o a publicar quiénes son los contribuyentes no localizados, los de créditos fiscales firmes, los sentenciados, los condonados por créditos fiscales, etcétera. Bueno, pues los contribuyentes se ampararon y la Corte definió al final del camino, que pues era constitucional, que no era aplicable ese artículo 69 para el artículo 22. El artículo 22 habla de penas, ¿no? De penas inhumanas, el artículo 22 de la Constitución, y el artículo 69 pues habla de otro tipo de cosas que no son penas inhumanas. Por lo tanto, pues ya ni siquiera entramos al debate de que si es una pena infamante o no, simplemente no le aplica a estas reformas del 69 y el 69b lo que prevé el artículo 22, lo cual desde luego pues está causando grandes problemas a los particulares, y eso lo que ocasiona es pues que estemos viendo cómo las multas, ¿no? ¿Cuántos cambiarían una multa, en el caso que tú estás poniendo, cuántos cambiarían una multa? La pagamos rápido, ¿no? Claro, que la publicación aquella, ¿no? Entonces, eso demuestra que cada día las multas se están, digamos, prostituyendo más, se están considerando más, pues, un pago de un derecho, un pago de un trámite, que en realidad lo que debería de suceder, un castigo. Por eso la legislación, que no es nada más en México, sino que se entiende que es la legislación mundial, pues está como que sesgándose a lo que viene siendo el tema de una cuestión más de carácter infamante, porque al final del camino estas cosas infamantes pues como que afectan a la fama pública, afectan a la moral de las personas, y eso pues a veces cuesta mucho trabajo o es muy complicado pues cambiarlo en pesos. Así es. Vamos a ir a la primera pausa y regresamos enseguida. Argos Cursa mejor para ti. Ahora ya podrás buscar los temas de tu interés de una manera más rápida y sencilla. Visita la zona de descargas registrándote completamente gratis y conoce el nuevo buscador de programas de radio. Ingresa ahora a www.argoscursaradio.com. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate 01802 37 4204. Argos Cursa, somos tu mejor opción. ¿Sabías que en Argos Cursa Capacitación Inteligente nos preocupamos y ocupamos en tu desarrollo profesional? Entérate de nuestros próximos eventos y promociones llamando sin costo al 01800-237-4204 www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. En Argos Cursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina. Contáctenos al 01800 237 4204 y pregunte por nuestras promociones. www.argoscursaradio.com. ventas@argoscursa.com. Escucha y descarga en MP3 de forma rápida y sencilla los temas de tu interés en nuestra barra de programación.
Regístrate completamente gratis. www.argoscursaradio.com. ¿Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa? Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800-237-4204. Ventas @argoscursa.com. www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Porque hemos pensado en usted. Le facilitamos la compra de nuestros cursos presenciales, cursos a distancia y de nuestros productos digitales a través de nuestra tienda virtual que se encuentra en este portal www.argoscursaradio.com. Aproveche nuestras promociones. Tienda virtual Argos Cursa. Visite nuestro canal en YouTube Argos Cursa TV, donde encontrará información de nuestra barra de programación, productos digitales, eventos presenciales, eventos a distancia y mucho más. Argos Cursa TV en YouTube. Primero estamos comentando acerca de este tema de las penas, entre ellas las multas, precisamente ya comentábamos. Otra cuestión que, como dices, tal vez las multas están pasando como que de moda, pero están a la orden del día también. Y luego, sabes que ya el problema no es el monto a veces. Unas que son millonarias, como las de la ley antilavado, ¿no? Son millonarias. Pero algunas son muy pequeñitas, las de siempre. Y esas causan el mismo problema, porque si aparecen como crédito fiscal para el SAT, te publica en la lista del 69B y de todos modos te bloquea. Y entonces viene el calvario, ¿verdad? Lo que decías en el bloque anterior. Mejor pagaríamos la multa rápido para que podamos seguir trabajando, pero hay que hacer el trámite burocrático. Y luego si vas a tu administración local, ya no te arreglan nada la local, te lo resuelven en la Ciudad de México, ¿no? Entonces parece que vamos para atrás. Pues sí, bueno, en primer lugar ese problema de ese centralismo, ¿no? Que se está generando sobre todo en esta última administración pública, pero en relación a este tema, pues yo creo que sí es delicado el tema de las penas infamantes, porque por ejemplo hoy en un procedimiento de ejecución la autoridad embarga y lo que hace es etiquetar el negocio, ¿no? Entonces le pone etiquetas al negocio y pues ahí al ratito regreso con las demás cosas, se deja ahí embargado, etiquetado, y bueno, pues eso también es una cuestión que digamos que es infamante, ¿no? Habría que analizar que eso ya existe temas relacionados con criterios relacionados con eso, pero una clausura pues también es una pena infamante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, una clausura del SAT que atiende a no expedir comprobantes fiscales en forma reincidente, ¿no? Que es una de las causales de la clausura preventiva. El hecho de que se haga esa clausura preventiva por esa infracción, que es siempre que exista reincidencia, pues resulta que habría que analizar si esa clausura preventiva pues no también es una pena infamante. Ya ha habido muchos criterios que dicen que no es una pena infamante. Sin embargo, pareciera que la tendencia va a eso, a que se impongan en penas infamantes, porque las multas, pues desde ese punto de vista ya no son algo costoso para los particulares. Y por otro lado también el problema de las multas es que también se ha burocratizado la multa, ¿no? Entonces hoy también para la autoridad pues es muy fácil multar a diestra y siniestra, y bueno, pues simplemente con multar está justificando su trabajo y está diciendo que está cumpliendo con su obligación. Recordemos, hace más de 6, 7, 8 años, en una Semana Santa, en una aerolínea que desapareció hace estos 8 años, le quitaron la concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recuerdo un domingo de Ramos, más o menos, estos de Semana Santa, y cuando los aviones casi dependen de esa semana, pues resulta que ese día les cortaron la autorización porque había riesgo de que sus aviones no tenían mantenimiento y tal. Y entonces, pues todos los pobres pasajeros que habían comprado ilusionados en subirse al avión y tal, pues les cortaron la oportunidad, y ahí les pusieron un módulo de la Profeco para que presentaran sus denuncias. ¿Y la Profeco con qué contestó? Contestó con el hecho de que les iba a imponer una multa a esta aerolínea, ¿no? Entonces, al final, la multa, habría que ver quién la recaudó. La multa únicamente es una sanción para justificarse. En este ejemplo, la Profeco ante la aerolínea y ante la población como si estuviera haciendo algo. Pero al final la víctima, que fue la población, pues ni tuvo viaje, ni recuperó el boleto del avión, perdió su tiempo, perdió su proyecto, perdió todo, y al final pues lo tratan de justificar con la imposición de una multa. Entonces el problema es que efectivamente las multas hoy las hemos visto que se han
prácticamente, digamos, prostituido totalmente, y por eso hoy el riesgo que tenemos con esto es que la tendencia sea pues a un tema relacionado con lo que estamos platicando actualmente, que es el artículo 22 de la Constitución, que tiene que ver con la prohibición de las penas infamantes. Hoy de entrada diríamos que para la Corte el criterio de las penas infamantes no aplica para todas estas medidas últimas que se implementaron a partir de esta reforma de hace ya 2014, de hace 4 años más o menos. Sí, pues ya ahora sí que en ese tono, pues tenemos varios proxenetas de las multas, ¿no? Tenemos al SAT, al IMSS, al Infonavit, pues son muchos, y ya se sumó ahora también el INAI, ¿no? Por la cuestión esta de la transparencia y la información. Entonces, pues ahí tenemos varias cuestiones por enfrentar, ¿no? Y que al final, con eso, repito, el problema es la burocratización de las multas, que con eso estamos justificando pues una acción de la autoridad, ¿no? Y esa acción de la autoridad, pues en realidad ni siquiera está beneficiando pues en este caso al usuario, ¿no? Al final el usuario pues queda al margen de todo este problema, se vuelve víctima, y finalmente pues estas penas infamantes pues son de las que teóricamente la Constitución pues prohíbe, pero bueno, pues vemos cómo hoy existen penas infamantes, se están incrementando. Y bueno, pues un ejemplo de esto es todo lo que hemos estado ahorita comentando relacionado con lo que está sucediendo con la reforma de las listas de los contribuyentes. Así como tenemos las penas infamantes, pues también tenemos lo que viene siendo las penas que le llaman inusitadas, que en ese sentido inusitada no significa inusual y salir del usual y volverse a aplicar, sino inusitada es algo como que totalmente... bueno, cuando vamos a una película y decimos esto es inusitado, es algo sorprendente, extraordinario, desbordante, ¿no? O sea, fuera de lo normal. Fuera de lo normal, ¿no? Entonces, las penas fuera de lo normal, yo creo que hoy encontramos muchas penas relacionadas con esa situación que, digamos que son totalmente desproporcionales, ¿no? Es decir, que están fuera del sentido común de las cosas. Increíbles. Increíbles de que sucedan. Y esas penas inusitadas, pues también desafortunadamente las encontramos pues en la legislación fiscal, aduanera, ¿no? Sabemos nosotros que, por ejemplo, cuando llevan a cabo el PAMA, cuando llevan a cabo el procedimiento administrativo en materia aduanera, pues aparte de que el bien pasa a propiedad del fisco, adicionalmente a que el bien pasa a propiedad del fisco, adicionalmente la autoridad lo que hace es que de alguna forma impone un crédito fiscal donde impone unas multas, ¿no? Ya independientemente de las contribuciones, impone unas multas. Entonces, el bien pasa a propiedad del fisco y adicionalmente pues existe esa multa. Entonces, pues eso es totalmente inusitado, porque hay una doble sanción, digamos, ¿no? Es algo totalmente desbordante de lo que se está presentando. Y bueno, pues de ese tipo de cosas son las que teóricamente el artículo 22 de la Constitución está prohibiendo, y que bueno, ha habido ocasiones en que esos criterios establecen pues una serie de medidas que de alguna forma pues justifican que sigan existiendo este tipo de legislación, a pesar de que pues en un sentido común diríamos que estas penas inusitadas representan una serie de medidas que violan el artículo 22 de la Constitución. En este mismo sentido, Silvino, esta cuestión, la que existe también en la Constitución, la extinción de dominio, no en sí misma es una pena inusitada también, pero que está incluso ya en la Constitución, ¿no? Pues sí, es una restricción constitucional, ¿no? Porque diríamos que este tema, que por cierto está en el mismo artículo 22 de la Constitución, pues es una restricción constitucional, que incluso por el criterio de la Corte, a pesar de que exista esta medida que pudiéramos decir que viola derechos humanos, la Corte ha sostenido que ante la presencia de este tipo de medidas, ¿qué se le va a dar mayor importancia? ¿Si a la Constitución o a algún tratado de derechos humanos? Bueno, pues la Corte ha definido que siempre se le va a dar preferencia a aquel instrumento, sea la Constitución o los tratados de derechos humanos, que tenga mayor protección de derechos humanos. Pero la excepción es, salvo que existan restricciones constitucionales. Habiendo restricciones constitucionales, entonces se le da preferencia a lo que viene siendo entonces a la Constitución. Por lo tanto, este tipo de disposiciones, como bien lo comentas, el artículo 22 en su segundo párrafo de la Constitución, pues habla de algo que tiene que ver con una restricción constitucional, que de alguna forma pues está impidiendo que se aplique a un tratado que tenga mayor protección del particular sobre esa disposición, pero que al final del camino pues es una forma de demostrar que existen ese tipo de penas que van más allá pues del sentido común. Sí, y entonces podríamos
ver que esto va como que a nivel de gravedad, ¿no? Que decíamos, bueno, hay multas que son infamantes, ¿no? Van contra la dignidad humana, etcétera, pues nos perjudican a muchos. Pero ahí están las inusitadas, que el término pues, sí parece muy ambiguo, pero son gravísimas también, ¿no? Y también se están aplicando. Sabemos, por ejemplo, de arrendadores que por no investigar o no preguntar bien a qué se dedica el arrendatario, pues ya después pierden todo, hasta la libertad y la propiedad, ¿no? Entonces es algo inusitado verdaderamente, ¿no? Increíble. Y bueno, pues ese es uno de los grandes problemas, como que habría que explotar un poquito más este concepto de las penas inusitadas que se están presentando y que bueno, hoy también se tratan de justificar con muchas disposiciones que la autoridad implementa como para decir que sean aplicables en ese caso y que sean vigentes esas disposiciones. Otro de los temas que son las penas trascendentales, que esto de las penas trascendentales pues significa que son las que van más allá del sujeto infractor. Teóricamente o el delincuente, vamos a decir, o el que cometió el delito, ¿no? En este caso en la materia administrativa, pues del sujeto infractor. Teóricamente, pues de acuerdo al derecho que hoy nos regula, ¿no? El derecho que hoy nos regula, pues habla de lo que viene siendo el que cada quien es responsable de sus propios hechos y omisiones. Nadie puede pues de alguna manera ser responsable de acciones o de omisiones que vayan más allá de esas personas, ¿no? Sino que son responsables de sus propias actuaciones, ¿verdad? Y cuando hablamos de las penas trascendentales, pues significa castigar a alguien que no fue el que cometió la infracción, que no fue el que cometió el delito, ¿verdad? ¿Y será cierto eso en materia fiscal, Silvino? Porque cuando sucede que el contribuyente falleció y dejó bienes y dejó a lo mejor la negociación, y pues, tiene patrimonio, y se abre una cuestión que se llama sucesión, a lo mejor intestamentaria, y entonces también el fisco pues, pudiera ser que se forme, ¿no? Y dijera, pues el contribuyente debía. Fíjate que es una parte interesante porque las penas trascendentales teóricamente son las que van más allá del sujeto infractor. Entonces, solamente va a ser responsable el que cometió la infracción, el que cometió el delito. Y por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista de la responsabilidad solidaria, podemos analizar, por ejemplo, el artículo 26 del Código Fiscal, en su último párrafo. El artículo 26 del Código Fiscal, en su último párrafo, habla de que la responsabilidad solidaria no aplica para las multas. Entonces, a un socio, a un accionista, a un administrador, a un liquidador, ¿no? Le van a fincar el crédito fiscal, pero se lo van a fincar por los impuestos, las contribuciones omitidas, su actualización, desde luego, sus recargos, pero no sobre las multas que se le hayan impuesto, en este caso, a aquella entidad de la cual soy socio, de la cual soy accionista, de la cual soy administrador, porque si no estaríamos hablando de penas trascendentales, es decir, que van más allá del sujeto. ¿Quién fue el que cometió la sanción? Pues la persona moral. ¿Quién fue el que cometió, mejor dicho, la infracción? La persona moral. ¿A quién se le debe de castigar? Pues a la persona moral. El sancionado es la persona moral. Los socios o los accionistas, pues son sujetos que no necesariamente pues tendrían que ser los que tendrían que responder sobre las multas. Por eso el artículo 26 del Código pues establece así de muy buena fe, pues el artículo 26 establece que están prohibidas el cobro de las multas a los responsables solidarios en ese orden de ideas. Serán responsables por sus propias acciones, desde luego, ¿no? Pero no por las acciones o los hechos u omisiones que dejó de cumplir, en este caso, una persona moral o una entidad de la cual ellos sean los administradores, los socios o los accionistas. Luego, el otro tema importante es el que comentas de las herencias. Teóricamente en las herencias pues serían responsables en el caso el acervo hereditario, que es una unidad económica, que así como tenemos personas físicas, tenemos personas morales como contribuyentes, también tenemos unidades económicas como contribuyentes, y entonces la sucesión, es decir, la conformación de todos los bienes del decuyus que después se van a repartir o se van a adjudicar a los herederos, o legatarios, lo que corresponda, bueno, pues esta sucesión va a ser responsable pues de las contribuciones que hayan sido omitidas, pero está en tela de juicio el tema de las multas. Entonces, vamos a pensar que tenía el decuyus, la persona que murió, pues resulta que era pues una persona de 88 años de edad y se casó con una novia de 19, ¿no? Y resulta que el de 88 le hereda la colección de vehículos, pero ningún vehículo tenía pagada la tenencia. Bueno, pues entonces la heredera tendrá que absorber el pago de las tenencias con su actualización, sus recargos, lo que procediera, pero las multas, pues hay un debate ahí interesante, que incluso hay una publicación
propia del Tribunal de Justicia Administrativa, cuando se llamaba Tribunal Fiscal de la Federación. Hay un debate ahí en uno de esos colecciones que antiguamente salían, hoy desafortunadamente ya no existe ese editorial, pero que bueno, de alguna manera había el debate de que si había responsabilidad sobre el acervo hereditario. La multa es para quien comete la infracción, entonces si cometió la infracción el de cuyus, pues entonces que sea afectado el de cuyus, pero si el de cuyus pues ya desapareció, pues entonces no habría razón por la cual al acervo hereditario que estaría afectando a un tercero que no fue el que cometió la infracción, el que de alguna manera con ese acervo pues fuera en detrimento ese patrimonio para esa persona. Entonces hay quienes apuestan que en este caso no aplica en este caso por violación a la prohibición de las penas trascendentales, no aplicaría el cobro de las multas, y hay otros que dicen, bueno, pues sí aplicaría mientras sea el propio acervo hereditario, porque bueno, finalmente el de cuyos fue el que cometió la infracción. Yo me inclinaría más por la primera posición, que habla de la pena, pues de la pena trascendental, porque finalmente es al que le está afectando hoy, es a alguien que no cometió nunca la infracción. Así es, vamos a ir a la segunda pausa y regresamos al final del programa. Argos Cursa mejora para ti. Ahora ya podrás buscar los temas de tu interés de una manera más rápida y sencilla. Visita la zona de descargas registrándote completamente gratis y conoce el nuevo buscador de programas de radio. Ingresa ahora a www.argoscursaradio.com. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate 01802 37 4204. Argos Cursa, somos tu mejor opción. ¿Sabías que en Argos Cursa Capacitación Inteligente nos preocupamos y ocupamos en tu desarrollo profesional? Entérate de nuestros próximos eventos y promociones llamando sin costo al 01800 237 4204 www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. En Argos Cursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina. Contáctenos al 01800 237 4204 y pregunte por nuestras promociones. www.argoscursaradio.com. ventas@argoscursa.com. Escucha y descarga en MP3 de forma rápida y sencilla los temas de tu interés en nuestra barra de programación. Regístrate completamente gratis. www.argoscursaradio.com. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800 237 4204. ventas@argoscursa.com. www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. ¿Por qué hemos pensado en usted? Le facilitamos la compra de nuestros cursos presenciales, cursos a distancia y de nuestros productos digitales a través de nuestra tienda virtual que se encuentra en este portal www.argoscursaradio.com. Aproveche nuestras promociones. Tienda virtual Argos Cursa. Visite nuestro canal en YouTube Argos Cursa TV, donde encontrará información de nuestra barra de programación, productos digitales, eventos presenciales, eventos a distancia y mucho más. Argos Cursa TV en YouTube. Bien, Silvino, pues estamos con ese tema de las penas, artículo 22 constitucional. Ya vimos por qué son infamantes, por qué son inusitadas. Estamos con esta de la cuestión de que si son trascendentales. Es decir, se decía en un principio muy general, pues que no se heredan, ¿verdad? Es así, no se heredan, así se toma el principio en general, pero con esas salvedades que estábamos comentando en el bloque anterior y con esas dos cuestiones de criterio que tenemos, ¿verdad? Siempre, pues saber a quién le conviene o a quién favorece tal criterio. Sí, y bueno, la pena trascendental está prohibida atendiendo a un principio de proporcionalidad, o mejor dicho, un principio de no trascendencia del derecho. Es decir, que cada quien va a ser responsable de sus propios hechos y omisiones. Este principio de no trascendencia del derecho
atiende a que pues cada quien va a tener que asumir su responsabilidad sobre sus propias actuaciones, pero no sobre actuaciones de terceros. Y bueno, pues aquí lo que observamos es que esto es lo que debería de respetarse cuando hablamos de las penas trascendentales. Y esto igual trae historia, ¿verdad? Eso de lo trascendental, aquí en México, igual en época de la colonia, de la conquista, la colonia, ¿no? Así es. Que se heredaban precisamente las deudas, y en este caso hasta los nietos, ¿no? Pues pasaban a pagar las deudas del bisabuelo o del abuelo. Y más que nada deudas no de orden civil, sino de orden, digamos, penal, ¿no? Castigos que, bueno, pues el ejemplo muy claro que tenemos es que si alguien de una familia cometía un delito, pues entonces todos eran responsables. Eso pues, no, ya no debería teóricamente de suceder, ¿no? Y que bueno, eso nos lo enseña la historia, pero hoy habría que analizar, y bueno, esto ya lo dejaríamos ahí como que en el tintero para otra ocasión, pero yo creo que ahí habría que analizar lo que sucede, por ejemplo, si no es una pena trascendental, lo que a veces lleva a cabo la autoridad fiscal como políticas públicas para fiscalizar, en el sentido de que, por ejemplo, tú tuviste una operación con un carpintero hace 3 años, la autoridad 3 años después te revisa, y resulta que 3 años después ya no tiene localizado a ese contribuyente no presentó una declaración, la declaración la presentó en ceros, y bueno, pues ahí el asunto es que la autoridad, la consecuencia que lleva esto es que al cliente de ese contribuyente omiso, pues resulta que le genera, en esa auditoría que le están haciendo, pues le genera una pena trascendental, porque entonces la autoridad piensa que, o asume, mejor dicho, que no es deducible o que no es acreditable esa operación, cuando finalmente pues no son acciones ni omisiones que le correspondan a esa persona, ¿no? Entonces, ahí habría que analizar hasta qué punto tendríamos que considerar que esas son penas trascendentales de las cuales están prohibidas en el artículo 22 constitucional y que, bueno, están repercutiendo en personas que ni siquiera pues tenían ni la obligación ni la necesidad de participar en ese tipo de consecuencias, cuando las empresas, por ejemplo, se liquidan, cuando ya no están localizadas, no presentan declaraciones, etcétera, y que al que repercute pues es a un tercero que finalmente no tenía, pues digamos, ninguna responsabilidad directa con ese contribuyente que está incumpliendo. Pero es que fíjate que es de lo más común actualmente. Por ejemplo, cuando haces en esta temporada que acaba de pasar el tema de las declaraciones anuales y solicitas devolución de contribuciones, y sucede que, como bien comentas, el contribuyente que retuvo no pagó, no presentó tal declaración y ya no procede tu devolución. Es algo parecido. Así es, sí. Y bueno, y eso habría que ver hasta qué punto eso se trata, que en mi particular punto de vista, salvo tu mejor opinión, pues yo creo que eso es una pena trascendental, ¿no? Y eso debería estar prohibido. Ese tipo de políticas públicas deberían estar prohibidas en el artículo 22 constitucional, pero bueno, finalmente así están hoy las prácticas de la autoridad, y bueno, pues son ejemplos de lo que está sucediendo con lo que viene siendo el artículo 22 de las penas inusitadas, de las penas trascendentales, ¿no? De las penas que de alguna manera son infamantes, y que bueno, pues esto es todo un catálogo de la prohibición de penas inhumanas, y todavía, bueno, pues ya en la siguiente ocasión, si tú lo permites, Esteban, pues hablaríamos de lo que viene siendo la prohibición de las multas excesivas, que es todo un tema, ¿no? El tema de las multas excesivas, el tema de la proporcionalidad de la pena, que es algo bien complejo y que pareciera que es algo así nada más de una cuestión meramente subjetiva, y bueno, pues si nos das la oportunidad lo platicamos la próxima ocasión. Sí, así es, por favor. Más bien la invitación, ojalá nos las puedas seguir dando para seguir escuchándote en estos temas tan interesantes. Pues Silvino, unas palabras finales para nuestro auditorio. Pues muchas gracias, vamos a continuar con este tema del derecho constitucional fiscal. Les agradecemos a todos. Gracias a ustedes por habernos acompañado, cuídense mucho, hasta la próxima.